Vamos a meditar en el libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a hacer la lectura, es un poco extensa, pero vale la pena, porque a veces estas historias, como la de Daniel, las pensamos que es una historia de la escuela dominical, que es para niños o para jóvenes, ni mucho menos. Por supuesto, la palabra de Dios es para todos y para nosotros nos salpica de una manera muy especial. Leo Daniel capítulo 3, todo el capítulo, y luego estaremos meditando en otros aspectos del libro de Daniel. Dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Eso sería aproximadamente como unos 27 metros, imaginaos, una estatua, y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Por cierto, esta mañana repetiré mucho este nombre, a lo mejor alguna vez me atrabanco, ¿no? Nabucodonosor, un poco largo. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre, vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, de todos los instrumentos, ¿verdad? Se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, otra vez, al oír, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¡Hala! Ahí va la respuesta. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo
y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, dice que se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: un momento, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: pues yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a esos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, lengua, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿verdad? ¡Qué historia! Señor, ahora al meditar en tu palabra, pedimos, Señor, que aquello que ocurrió hace 3000 años o cuando fuera, Señor, que realmente también sea un impacto para nuestras propias vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, el libro de Daniel tiene 12 capítulos. Es fácil de leer, bueno, hasta cierto punto. Pero la segunda mitad del libro de Daniel está llena de visiones apocalípticas, algunas difíciles de entender, profecías de cosas que iban a suceder, especialmente a las naciones, a los medos, los persas, los babilonios, y incluso también visiones que tienen que ver con el destino del propio pueblo de Israel. Sin embargo, ese plan extraordinario de revelaciones que se puede ver en la segunda parte, digamos, del libro de Daniel, eso lo iba a dar a Dios a conocer a través de Daniel, que tenía antes que pasar por su propia experiencia personal.
para ser usado por el Señor. Dios quería usar a Daniel para un plan único en medio de un imperio totalmente pagano, lleno de tensiones políticas y religiosas. Pero antes, Daniel tenía que ser la persona que Dios quería que fuese, para poder ser ese canal de revelación y de visión. ¿Quién puede imaginarse su propio futuro, verdad? Como mucho tú podrás decir, bueno, a lo mejor el año que viene me gustaría tener esto o hacer aquello, o a lo mejor dentro de 10 años me gustaría estar en esta situación. Quizá podemos decir esto, pero lo que sí está claro es que Dios, si quiere usarte, sin ninguna duda, si Dios quiere usarte para extender su reino, antes tienes que llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Si no, no van a ocurrir esos cambios. Ni Dios va a estar obrando en nuestras vidas. Así que lo que tenga que venir en mi propia vida pasa por las decisiones que tomo hoy. Lo que yo decida hoy, eso tiene trascendencia en el futuro. Y Dios lo va a usar. Por eso los primeros capítulos, los 6 primeros capítulos de Daniel, tienen que ver directamente con la vida de Daniel y de sus compañeros. Esos compañeros de viaje. Es importante que Daniel, en esta historia de Daniel, aparecen compañeros de viaje, o compañeros de exilio, en este caso, ¿no? Qué importante es tener compañeros de viaje, que el Señor nos ha dado este privilegio de estar en una iglesia, en una comunidad donde tenemos compañeros de viaje. Así que vamos a ver algunos aspectos de cómo Dios trabajó y cómo hubo una respuesta por parte de Daniel y de esos compañeros. En primer lugar, vamos al capítulo 1 de Daniel y vemos la determinación de estos jóvenes. Daniel fue uno de los, para situarnos un poquito, Daniel fue uno de los que fueron llevados cautivos desde Jerusalén o desde Israel a Babilonia. Eso para empezar. Un exilio forzado que llevó a los judíos a vivir lejos de su tierra, con todo lo que eso implicaba en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. Un exilio. Fijaos lo que Vladimir y Luda estaban compartiendo. En un sentido, eso es un exilio. Esta semana estaba haciendo una entrevista que saldrá en Furtich de aquí el próximo mes de noviembre, a José Lluís Carol Rovira, que está hablando del exilio de los protestantes, de los evangélicos, cuando acabó la guerra civil aquí en España. Qué duro, qué triste, qué fuerte. Es un exilio, ¿verdad? Un exilio forzado. El rey Nabucodonosor dio la orden de que hicieran una selección entre los jóvenes que habían sido deportados a Babilonia. Pidió una selección de los jóvenes, leemos en el capítulo 1, versículo 3, cómo dio la orden para que hubiera una selección de unos jóvenes que eran de familia real, de descendencia, digamos, de alta alcurnia, y que ellos estuvieran apartados, que fueran unos jóvenes, unos muchachos con unas características especiales. Leemos en el capítulo 1, versículo 4, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, que fueran guapotes, enseñados de toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Así que tenían que reunir una serie de características. Debían estar aseados, espabilados, con conocimiento, buen comportamiento y dispuestos a aprender. Yo no sé si alguna de estas características la tenemos nosotros. Guapos, no lo sé. Pero dispuestos
a aprender a llevar vidas íntegras. De esto estaremos comentando ahora. Durante 3 años, leemos en el versículo 5, que durante 3 años tuvieron que estar allí en el palacio del rey preparándose para antes de ser presentados ante el rey. E incluso sus nombres, que eso tiene que ver con su identidad, sus nombres cambiaron. Uno se llamaba Daniel y esos otros 3 jóvenes eran Ananías, Misael y Azarías. Pues bien, esos nombres los cambiaron con nombres caldeos. Uno era Daniel, en lugar de Daniel, Balsasar. Luego estaba Sadrac, Mesac y Abednego, que fueron los nombres caldeos que tuvieron ese tiempo viviendo allí en el exilio. Daniel tomó decisiones que marcarían su propia vida y también la de sus compañeros. Y siendo un muchacho, Daniel se propuso no contaminarse con las costumbres paganas, recordemos, judíos, con la ley, con todos siguiendo los preceptos mosaicos, trasladados a una cultura totalmente pagana que ni podían entender, ni sabían, ni conocían y que tenían sus propias prácticas. Claro, no podían contaminarse, era la convicción que tenía Daniel y sus compañeros. ¿Qué cosas nos contaminan hoy? El Señor Jesús, hablando sobre contaminarse, decía que lo que sale de la boca, del corazón sale. En realidad, aquello que decimos o aquello que manifestamos o que opinamos es porque está en nuestro interior. Y Jesús decía, Señor Jesús, que lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Por qué? Porque del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De hecho, Jesús lo que está recordando son los 10 mandamientos, o parte de los 10 mandamientos. Eso es lo que sale del corazón. ¿Y por qué? Porque de lo más íntimo de nuestro ser sale aquello que pertenece al pecado, porque somos pecadores y lo vamos a seguir siendo hasta el final de nuestros días. Podemos ser pecadores redimidos, salvados, pero ahí la naturaleza, la vieja naturaleza está ahí, y de ahí salen todas esas cosas que nos pueden contaminar y nos contaminan. Ahora, solo cuando Dios obra en nuestro interior, cuando el Señor obra en nuestro interior, es que podemos tomar el control sobre el pecado. Y en el sentido de control sobre el pecado es no caer en las tentaciones que, como dice la Escritura también, de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos carnales. Bien, Daniel y sus amigos pasaron la prueba del algodón. No sé si antiguamente había un anuncio del hombre del... no me acuerdo. ¿Él? El Proper, uno de estos productos, ¿no? La prueba del algodón, salía ahí un señor así, mayordomo, con la prueba del algodón. Bueno, ellos pasaron la prueba del algodón. Dice que después de 10 días de estar comiendo legumbres y beber agua, sus rostros resplandecían. Leemos, seguramente después de comer tantas legumbres irían muy bien al baño, pero a lo mejor estaban muy satisfechos por eso, ¿no? Pero el caso es que ellos estuvieron determinados a no contaminarse. Y eso les dio, leemos en el capítulo 1, versículo 17, dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es decir, determinados a no contaminarse, tuvo beneficios para su mente, para sus emociones, para su espíritu, y para ser usado por Dios. Job,
el texto de Job nos dice que he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Esa fue su determinación, la de Daniel. Temer al Señor. Temer al Señor y apartarse del mal. Temer al Señor es tenerle en cuenta. Temer al Señor no es una cuestión de miedo, sino saber quién es el soberano, quién es Él. Y voy a tener en cuenta. Tener el temor del Señor es sabiduría, pero también apartarse del mal tiene que ver con voluntad. Y de eso se muestra realmente inteligencia espiritual sobre todo. Pero también es curioso porque no solamente por haber cumplido eso de no contaminarse fueron bendecidos por Dios, sino que dice además en el versículo 20 del capítulo 1 que además en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó y les halló, dice, 10 veces mejores que todos los sabios y los magos de ahí del palacio, del reino. Así que no solamente fueron recompensados por el Señor, dándoles esa sabiduría, esa inteligencia, sino que además aquel rey pagano reconocía la determinación de estos muchachos. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Estamos centrados? Bien, el Señor Jesús tenía una manera de describir cuando sus discípulos, sus seguidores, le creían y le obedecían. El Señor decía que alumbraban. Les dice en un momento determinado, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras, vuestros hechos, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más que nunca, el seguidor de Jesús, nosotros, discípulos, debemos mostrar la diferencia, que es lo que ellos mostraron, la diferencia en cómo reaccionamos ante los valores que están deteriorados en nuestra sociedad, ante este mundo caído en el que pertenecemos, en el que estamos. Por eso, en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones, en nuestras obras, en nuestras acciones, se tiene que ver la diferencia. Y no sabemos si aquellos que no conocen al Señor, por ver esa diferencia, llegarán a glorificar a nuestro Padre Celestial. No le verán, no le tocarán, como nosotros tampoco lo hacemos, pero sí que podrán ver que tú eres diferente, porque tú no te escondes, tú defiendes unos valores, tú estás diciendo quién eres y lo estás demostrando. Aquellos muchachos que seguían creciendo, como Jesús, también recordamos en el principio de Lucas que Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, dice el Evangelio de Lucas. Aquellos muchachos también seguían creciendo en ese conocimiento y en esa gracia delante de Dios. Más adelante, en el capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie podía descifrar. No sé si conocéis un poco la historia, pero podéis leerlo en casa. Y Daniel fue llamado para interpretar ese sueño, pero no lo hizo en solitario. Daniel era el que tenía el don, pero no lo hizo en solitario. No dijo, yo soy el protagonista, sino que leemos cómo esa petición de parte del rey la compartió con aquellos otros jóvenes. Leemos en el capítulo 2, versículos 17 al 23. Si tenéis la Biblia, acompañadme, por favor. Capítulo 2 de Daniel, versículo 17, porque es importante que él tiene la responsabilidad de
descifrar el sueño o de interpretar el sueño de Nabucodonosor y pide ayuda a sus compañeros, porque eran los compañeros de viaje, aquellos que estaban con él. Dice, versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías. Esto era el nombre judío, ¿vale? Que son Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, fue a ellos para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios en Babilonia, porque Nabucodonosor se estaba cargando a aquellos que no adivinaban el sueño. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Es muy interesante esto. No lo hizo en solitario, Daniel, sino que lo compartió, el asunto, el tema, el problema, lo compartió con sus compañeros. Oraron juntos. Nosotros llevamos meses pensando en este lema, que lo veis en el info, sirviendo juntos, serving junts. Y estamos recordando lo importante que es formar parte del equipo de Jesús, del equipo de Dios. De ahí la necesidad de orar juntos, la necesidad de compartir oraciones. Yo, ahora que nadie nos escucha, estoy un poco preocupado porque cuando compartimos en el grupo de WhatsApp de la comunidad temas de oración, hay 4 o 5 hermanos que responden, que por lo menos ponen un icono o dicen algo, ¿no? Y yo no dudo que otros que no dicen nada no estén orando por los temas que se presentan. Pero sinceramente me gustaría ver más respuestas en el grupo de WhatsApp del resto de los hermanos. Cuando presentamos un tema, el que sea, de oración, de salud, de sanidad o de viajes o de situaciones, me gustaría ver más respuestas ahí en el grupo, ¿no? Pero lo importante es que oremos los unos por los otros, que compartamos temas, que si no lo hacemos de manera pública, por lo menos cojas a otro hermano o a otra hermana y que digas, oye, vamos a orar, quiero que ores conmigo sobre este asunto. Eso es la dinámica dentro de la comunidad. Por eso es interesante ver cómo en esta petición que hace Daniel se dan estos 3 aspectos. Hay la oración, hay petición, hay alabanza, alaba a Dios por quién es, por lo grande que es, pero también hay gratitud. Señor, gracias porque sé que tú vas a responder y tú estás escuchándome. Y vemos que Dios le revela a Daniel el significado del sueño del rey, eso aparece, sigue hablando el capítulo, y es impresionante, en el capítulo 2 de Daniel, es impresionante cuando el rey escucha la interpretación de Daniel, dice, en el versículo 46, dice que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El mismo rey dice que se postró sobre su rostro, ¿vale? Se humilló delante de Daniel, todo un emperador, porque vio
que allí había sabiduría en ese joven, en ese hombre joven. Y además, no solo eso, es que le nombró nada menos que gobernador de toda la provincia de Babilonia y además le nombró jefe de todos los sabios y magos que tenía el rey. Así que le estuvo ofreciendo regalos, leemos también, y presentes y honores. Ahora, aquí viene la otra cosa muy interesante. Es que Daniel no se queda el mérito para él. Y entonces leemos al final, el versículo 49, dice, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Así que no se quedó el mérito para él solo, sino que quiso compartir con sus compañeros el regalo tan precioso del reconocimiento de quienes eran. Eso es bonito, ¿verdad? Que no es una cuestión de protagonismo, que solamente Daniel quería sacar las medallas y decir, ¿os dais cuenta que yo valgo? No. Él compartió el problema con sus compañeros. Hubo respuesta de parte de Dios. Hubo recompensa de parte del rey. Y Daniel, lo que hace es compartirlo con sus compañeros. Este hecho habla de generosidad, no de protagonismo. ¿Qué es para ti la generosidad? ¿Qué es para nosotros la generosidad? ¿Hasta qué punto tengo en cuenta a mi hermano, a mi hermana, para experimentar juntos las bendiciones del Señor? No me lo quedo para mí, sino que lo estoy compartiendo contigo y tú conmigo. ¿Qué papel juega el amor del que tanto nos habla el Señor Jesús? Esa relación de amistad fraternal en la que compartimos cosas. En el Nuevo Testamento se desarrolla mucho el concepto de los unos a los otros. En las exhortaciones de Pablo aparece muchas veces, ¿no? Orar los unos por los otros, consideraos los unos a los otros. El Señor Jesús lo expresó de aquella manera: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, sus hermanos, sus compañeros. Bien, este es el gran ambiente que Daniel estaba experimentando y también sus amigos. Pero ahora viene la gran prueba. Hemos leído el capítulo 3, ¿verdad? Después que pasa todo esto, digamos que hasta el momento estos valerosos, estos valientes muchachos o jóvenes, yo creo ya un poco más adultos, no han tenido que arriesgar demasiado, ¿vale? Sí que han estado así entre la espada y la pared en algún momento, pero no han tenido que realmente que poner en riesgo sus vidas de una manera tan directa. Ellos estaban insertados en la cultura pagana, esa cultura caldea. Tenían cargos ya de responsabilidad, porque les habían dado que se ocupasen de los negocios en Babilonia. Esos jóvenes habían demostrado firmeza, habían demostrado compromisos y también habían mostrado ese fiel compañerismo que estábamos hablando ahora. Pero ahora viene la gran prueba de fe a su Dios. Y al rey Nabucodonosor se le ocurre mandar construir una escultura de oro altísima, 27 metros, no sé, a lo mejor son 5 o 6 pisos, algo así como casi el edificio este que nos ha enseñado Vladimir, un edificio muy alto, una estatua muy alta, para que todo el mundo se postre delante de ella y le adore. Hemos leído en el versículo 5. Ese era el propósito. Y con la amenaza de que si alguien no lo hacía, al horno de fuego. Un horno de fuego ardiente.
Sea por miedo, sea por devoción, sea porque querían ganarse el favor del rey, pues la gente, todos esos... iba a decir una palabrota, perdón. Todos esos que estaban ahí en el palacio, pues obedecieron. La gente se postraba delante de aquella imagen. Pero resulta que unos caldeos malintencionados, por supuesto, pues dijeron, esos tres es que se ocupaban de los negocios, de muchos negocios o asuntos administrativos de Babilonia. Y seguramente que generaron muchos celos y envidias en gente que era de toda la vida en Caldea. Y dicen, estos de aquí, rey, no van delante de tu estatua ni se arrodillan ni te adoran. Y dice que, hemos leído, que el rey, dice, entonces se demudó la cara, se transformó, se llenó de ira, de enfado, y dijo, traédmelos aquí. Y aquí el rey los confrontó con una orden de amenaza de orden del fuego. Leemos entonces en el versículo 17 la respuesta tremenda de estos tres, de Sadrach, Mesach y Abednego. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Estaban convencidos que Dios podía librarles del horno de fuego y de la mano del propio rey. Dios podía librarles, en primer lugar, de un fuego abrasador. Ellos tenían la convicción que Dios podía librarles. Pero si eso no era suficiente, además estaban convencidos que también Dios podía librarles de la mano del rey. Y hay algo especialmente interesante, por lo menos para mí, espero que también para vosotros. Ellos no dijeron simplemente que Dios los iba a librar, así, de primeras, aunque luego lo confirman. Ellos apelaron al poder y a la soberanía de Dios, afirmando que Dios les podía librar. Y hay una gran diferencia entre decir o suponer que Dios te va a librar de un problema, te va a librar de una enfermedad, te va a librar de unas deudas, te va a librar. Hay una gran diferencia entre decir me va a librar a decir Dios puede librarme. ¿Por qué? Porque cuando tú estás diciendo Dios me va a librar, puede ser que seas un hombre o una mujer de mucha fe y de una revelación especial, yo qué sé, pero normalmente confiamos en nuestro propio poder o en nuestra propia creencia. Pero hay una diferencia entre pensar puedo hacerlo a decir el Señor me va a librar. Porque cuando estamos diciendo el Señor puede librar, estoy sometiéndome a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, a lo que Dios quiere realmente hacer contigo o conmigo. Esa es la gran diferencia. Y muchas veces nos sentimos frustrados porque quisiéramos que Dios hiciera esto y lo otro en lugar de someternos a su voluntad, en lugar de buscar cuáles son sus planes. Recordamos aquella escena del leproso que acercándose al Señor Jesús dice que postrado con el rostro en tierra delante de Jesús, aquel leproso, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa es la actitud correcta delante del Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y lógicamente Lucas narra, dice que Jesús extendió su mano, tocó a aquel leproso y dijo, quiero, se limpió.
y al instante la lepra se fue de él. Qué diferente hubiera sido si aquel leproso se hubiera presentado delante de Jesús diciéndole: creo que vas a sanarme, me vas a sanar. Pero qué diferencia, ¿verdad? Él se humilló delante de Jesús y le dijo: si quieres, límpiame. La voluntad del Señor, viendo esa otra voluntad rendida delante de él, hizo que obrase. Porque Dios obra cuando nos humillamos delante de él. Dios obra cuando confiamos en su voluntad y en su poder. Es la misma actitud reverente que el propio Señor Jesús tuvo en esa oración sacerdotal, sometiéndose a la voluntad del Padre. Dice, fijaos las expresiones estas que se estaban dando, ¿no? Dice que Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hasta el propio Señor Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Es decir, doblego mi voluntad a tu voluntad, Señor. Y ese es el punto de inflexión en la vida del creyente, someterse a la voluntad del Señor. Pero es que aquellos jóvenes no solamente dijeron, confiaban en la voluntad y en el plan de Dios, sino que además aquellos 3 valientes jóvenes confesaron delante del rey, confesaron su propia fe y sus convicciones sin ninguna restricción. Y le dijeron: y que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No solamente nos va a librar el Señor, o nos puede librar, sino que además no nos vamos a arrodillar delante de tu estatua ni de los dioses. Como judíos que eran y observantes de la ley mosaica, lo tenían bien claro. En Éxodo capítulo 20, donde aparecen los 10 mandamientos, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Y eso lo tenían bien claro en sus convicciones. No hay nada como tener las cosas claras. No hay nada como tener las cosas claras en tu fe para confrontarlas con todas las consecuencias. En catalán hay una frase que dice: o caixa o faixa. Apúntala. O caixa o faixa. Esa frase, o caixa o faixa, significa o caja o faja. Parece ser que se refiere a una frase que el general Prim, muy conocido aquí en Reus, en una batalla en Tetuán, en el norte de África, él dijo: o caixa, en esa batalla, o caixa o faixa, es decir, o caja de madera o ataúd o el fajín de general. Es decir, vamos a la batalla con todas las consecuencias. O morimos o es algo reconocido como lo que era el general. O caixa o faixa. O sea, hay que tomar decisiones muchas veces hasta las últimas consecuencias. Y defender la fe ante quien sea y ante lo que sea. Es una reafirmación. Aquellos 3 jóvenes no lo podían decir más claro. No serviremos a los dioses ni nos vamos a arrodillar delante de la estatua. Clarísimo, clarísimo. Dice que por eso Nabucodonosor se llenó de ira, su cara se transformó, ordenó que calentasen, dice, el horno 7 veces más
Ahí, echando leña, más caliente todavía, más fuego. Ataron, como hemos leído, los ataron bien. Y es que cuando confrontamos el Evangelio, cuando confrontamos nuestra fe, cuando intentamos defender los valores del reino frente al caos emocional, espiritual, cuando ponemos delante los intereses del Señor frente a los intereses de este mundo, incluso de nuestros seres más queridos, cuando intentamos confrontar el egoísmo o las mentiras que nos rodean, entonces es cuando realmente podemos experimentar toda clase de consecuencias. Estos días estamos hablando mucho del discipulado y, entre otras cosas, estamos diciendo que con Jesús seguirle a Él es caixa o faixa, es con todas las consecuencias. Jesús pide el seguirle de una manera radical, exclusiva, sin otra opción. Es lo que el Señor decía, o le sigues a Él o sigues cualquier otra cosa, cualquier otra idea, cualquier otra religión o lo que sea. O le sigues a Él, lo demás no tiene nada que ver con el plan de Dios. Así que, ¿qué ocurre en esos momentos? Cuando estos jóvenes determinan eso y son lanzados al fuego, al horno de fuego, entonces es cuando Dios empieza a obrar. Cuando ponemos la palabra de Dios en el centro de nuestra vida, repito, cuando ponemos la palabra de Dios en el centro de nuestra vida para obedecerla, es entonces que Dios obra. Es cuando Dios interviene. Cuando realmente Dios contesta de la manera más insospechada. De pronto el rey Nabucodonosor dice, hemos leído, observando ese horno de fuego, dice, llama a sus generales, les dice, pero un momento, estoy viendo que allí no hay solamente tres personas, veo cuatro sombras, y una de ellas parece que dice como si fuera el hijo de los dioses, una iluminación especial. Nabucodonosor dice, aquí está pasando algo que no entiendo, pero voy a llamar a estos, porque además no estaban ni siquiera atados, dice que se estaban paseando por el horno. Tremendo, sobrenatural. Entonces, Nabucodonosor llama a estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, a que saliesen. Y así lo hicieron. Dice que salieron de medio del fuego y ni siquiera ni un solo cabello se le había chamuscado, ni las ropas olían a humo, ni sus ropas se habían quemado. Sobrenatural. ¿Creéis que aquellos hombres realmente esperarían que sucediera eso tal como sucedió? Yo creo que no. Pero ellos tenían la convicción de que Dios podía librarles. Es algo sobrenatural. Dios obra de manera sobrenatural si hacemos su voluntad o si buscamos su voluntad. Cuando digo sobrenatural, me refiero a cosas que no tienen lógica. Ayer me estaba compartiendo un querido pastor, que hacía casi 2 años, con un cáncer que hemos estado siguiendo y orando por él, con una metástasis de nivel 4, y ayer me decía que esta misma semana pasada le habían dicho que no había ni huella del cáncer. Y él me decía, bueno, el médico dice que ha habido buenos resultados con todo el tratamiento, ¿no? Pero yo sé quién está detrás de ese milagro. Dios obra muchas veces de maneras que no entendemos.
pero Dios lo que está pidiendo de nosotros es obediencia. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Cuando el Señor Jesús llamó a Natanael, uno de sus discípulos, a seguirle, porque estaba asombrado Natanael, porque Jesús le dijo, te he visto ahí debajo de la higuera. Y él dijo, ¿cómo es posible que me hayas visto debajo de la higuera? Y el Señor Jesús le dijo, cosas mayores que estas verás. Y durante 3 años, Natanael, juntamente con los otros discípulos, estuvieron viendo cosas sobrenaturales de sanidad, incluso llegaron a ver nada menos que la resurrección de su propio Maestro, el propio Señor Jesús. Y después, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, continuaron viendo a Dios obrar de manera poderosa y extendiendo el Evangelio por muchos rincones. Ocurre cuando hay hombres y mujeres dispuestos a obedecerle y seguirle. Bien, vamos acabando. Cuando Nabucodonosor vio a aquellos hombres que salieron indemnes, que salieron salvos del horno de fuego, no pudo hacer otra cosa que bendecir al Dios de Daniel. Dice, versículo 28, Daniel 3, 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió un ángel, su interpretación, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, o sea, mi propio edicto. Y está diciendo, bendito es el Dios en el que ellos creyeron. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Un pagano, un adorador de ídolos, un constructor de estatua de oro para que le adorasen, alguien que seguramente vivía pendiente de los enemigos, de las conquistas, de sus construcciones, que destacó Nabucodonosor por muchas de sus construcciones. Alguien, el todopoderoso que era Nabucodonosor, se rindió delante del poder de Dios, del Dios de Daniel, el del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Después de una dura enfermedad que leemos en el capítulo siguiente, una extraña enfermedad de locura del propio rey, fue restablecido y volvió de nuevo a alabar al Dios verdadero de los judíos del pueblo de Israel. Él dice en el capítulo 4, versículo 37, al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora bien, en su exaltación a Dios, este rey reconoció que aquellos habían entregado sus cuerpos, es decir, no se resistieron, se entregaron, estaban dispuestos a morir, dice, antes que servir al pecado, antes que adorar a los dioses. Él lo reconoció, el propio rey. ¿Cómo va a haber un reconocimiento de los que nos rodean, de aquellos que no son cristianos, incluso en nuestras propias familias? ¿Cómo no va a haber un reconocimiento si nuestro testimonio a lo mejor deja mucho que desear? ¿Cómo va a haber un reconocimiento si nuestra vida no está demostrando que somos lo que decimos que somos? Si nos callamos muchas veces por no ofender, por no dañar, para que no se sientan molestos. El apóstol Pablo nos exhorta con un principio básico. Dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, volviendo al principio de todo, ¿cuándo Dios obra? ¿Cuándo realmente Dios obra? Cuando presentamos nuestros cuerpos, todo lo que somos,
cuando nos ofrecemos en sacrificio vivo, santo, que agrada a Dios, porque a Dios le agrada nuestro sacrificio, nuestra entrega, a Dios le agrada, Dios se complace. Y al presentar nuestras vidas, al presentar todo lo que somos al servicio de Dios, nuestras buenas obras hacen que los demás tengan en cuenta al Dios a quien servimos. Y quizá llegue el día en que algunos de ellos, si no muchos, también glorifiquen a Dios. El apóstol Pedro exhortaba así: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, entre los paganos, entre los ateos, entre todos los que nos rodean, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, como locos, como si estuvieses en otro planeta, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas palabras. No, vuestras buenas obras, acciones. Daniel, Ananías, Misael y Azarías continuaron siendo Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Continuaron en un ambiente pagano. Continuaron con sus responsabilidades administrativas y las que Nabucodonosor les dio. Además, siguieron por años allí y dejaron su vida en el exilio. Estuvieron en un ambiente totalmente hostil, pagano, lleno de gente con celos, envidias, intentando fastidiarles, pero permanecieron fieles. Aquellos hombres acabaron sus días en el exilio, como nosotros. Como dice la Escritura, ¿no? Somos ciudadanos del cielo y aquí estamos de paso, pero somos ciudadanos del cielo. Aquellos hombres acabaron allí sus días, pero su buena manera de vivir, sus buenas obras, sus firmes convicciones, su testimonio, sigue siendo ejemplo para nosotros hoy en día, después de 3.000 años, o los que sean. Y Dios sigue siendo el soberano, y Dios sigue teniendo todo el poder para obrar, cuando quiere y como quiere. Pero espera que tú y yo estemos dispuestos a entregarnos totalmente. Hermanos, este es mi mensaje, es el mensaje del Señor, que continuamente tenemos que estar recordando, que ha de ser algo valioso y precioso para nuestra vida.